Hoy hace 4 años y un mes empecé el canal en este preciso lugar, la casa de mis viejos. Y hoy, con más de 1 millón de seguidores y 100 millones de visitas después, las cosas podrán haber cambiado un poco, pero el canal sigue con la esencia de lo que quiso ser la primera vez. Este es un video algo complejo para abarcar. Estuve pensando que lo podríamos disfrutar empezando por el pasado, siguiendo por el presente y sucediendo al futuro y lo que nos depara. Por si todavía no lo sabías, me llamo Damián Ruiz y no tengo segundo nombre. Me lo preguntan más de lo que creerías. Antes de hablar de por qué la creación de la banana, tenemos que empezar por el principio. No tan atrás. Ahí está mejor. Y sí, fui testigo de Jehová. Ese era yo, desde que nací hasta los 13 o 14 años aproximadamente. Hice un par de videos al respecto, pero creo que de nuevo me estoy adelantando. Nací en Capital Federal por alguna razón, pero en realidad crecí y viví en Longchamps, una localidad del conurbano. Un lugar bastante tranquilo. Es muy interesante cómo progresó este lugar en los cortos años de vida que llevo. Ahora se llena de gente. En conclusión, lugar tranquilo. No pasaba mucho en Longchamps. Cuando era chiquito iba a este jardín y tengo una anécdota para contarles. Esa mañana, antes de ir al jardín, había soñado con un chico dark de pelo largo que tenía un cuchillo y cuando menos nos lo esperábamos, entraba y empezaba a liquidar chicos. Cuestión de que ese mismo día teníamos lo que sería plástica o arte, no recuerdo bien cómo se llamaba en esa época, pero estábamos todos bastante manchados y de todos colores. Cuestión de que procedemos a salir al mini recreo que nos daban. Yo siempre tenía la costumbre en los recreos de mirar por esta rendija que está acá y ver a las personas mayores. Así que cuando procedo a observar en esa mañana de verano por la misma rendija, veo a una persona de pelo largo mirándome fijamente. Y creo que acá tuve el primer déjà vu de mi historia, porque todo lo que hizo mi mente fue decirme: man, vos y todos tus compañeros están muertos. Corrí lo más rápido que pude a la directora y le conté lo que había pasado, todo llorando y manchado. Y nada, llamó a mi mamá y vino a retirarme. ¿Y dónde está el remate? No sé. Me acuerdo que me gustaba mucho ir con mi viejo a la heladería La Plaza. Estaba cerca de la estación de tren. Generalmente íbamos los sábados después de que vaya a la pileta o cuando volvía de jugar a la pelota a este clubcito. Y sí, no me gané el apodo de Di María por nada. Otro recuerdo de mi infancia que lo aprecio un montón es que cuando era más chiquitito mi padre me traía acá. Era un paraíso de árboles grandes en el que me llevaba en la bici y lo recorríamos todo. Recuerdo de mirar para el cielo y que no se vea nada porque estaba tapado de todas las ramas y hojas. Ahora es otoño y por eso es que se ve. Algo loco que pasó una vez es que hubo una tormenta eléctrica y literal se cayeron bastantes árboles. Tengo recuerdos de ir con mi viejo al otro día, que era domingo, y estaban todos los árboles cortando la cuadra. Tremendo. Solía ir al Colegio del Sur, era mi escuela. Lo que me termino llevando de acá es cómo con gente tan distinta podíamos coexistir mínimamente, que creo que es algo maravilloso. De acá sigo conservando unas cuantas amistades. Volviendo a como les conté que era testigo de Jehová, esto no iba muy de la mano con el colegio, por lo cual no la pasé muy bien en mis primeros años, es decir, en la primaria. Recuerdo estar uno que otro fin de semana predicando cuando tenía 10 años o algo así, y que el mayor de mis miedos sea cruzarme con un compañerito de colegio. ¿Cómo explicar tal situación?
Además, nosotros como testigos teníamos cierta instrucción de cómo comunicarnos con las personas. Entonces yo tenía este speech armado de cómo entregar uno de estos folletos. Tenía que decir algo como: ¿usted quisiera saber qué hay después de la muerte? Y si la persona decía que sí, le entregaba el folleto porque obviamente ahí estaba la respuesta. Bueno, cuestión de que sale un compañerito de primaria y a mí me agarra tremendo cagazo y le digo: ¿usted quisiera saber qué hay después de la muerte? Sí, no sé, copié y pegué el texto y el chico me dice que no, pero yo igual le doy el folleto. Fue todo muy raro y turbio. Creo que después no se volvió a hablar del tema. Pasando a mi adolescencia, a mis 15 años me gustaba mucho Nirvana. Creo que por eso después hice este video. Finalmente, luego de que me estafen repetidamente en inversiones con opciones binarias, procedí el 3 de julio de 2015 a crear el canal La Banana Rancia. El canal La Banana Rancia empezó totalmente siendo mi alter ego, entendiéndose alter ego como un segundo yo. Es buenísima la definición que hace Zizek al respecto. The thing that interests me is how there can be more truth in the mask that you adopt than in your real inner self. I always believe in masks. I never believed in emancipatory potential of this gesture. Let's tear off the masks. Okay, let me give you keep the persona. Yeah, but why? Let me give you a simple example. Let us say that I am in reality a shy, impotent, stupid person, afraid, but then in internet interaction, I adopt a screen persona of a brutal, rapist guy who humiliates people, beats women, and so on. It's too easy to say, oh, I'm really a coward, but there I imagine to be a powerful macho. What if it's the opposite? What if I really am that, a brutal guy, but in real life, because of social pressure and so on, I oppress it, so that the true mask is my authentic, real self. And the truth comes out precisely in the guise of a fiction. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que frente a la imposibilidad de hablar de preguntas filosóficas en la religión, en la escuela, y no tenía amigos que tengan los mismos intereses, ahí es donde entra el grandísimo y al que todo le debemos: Internet. Internet fue desde el comienzo un lugar mágico para mí. Cuando tenía 6 años mi papá me compró mi primer PC. Aunque no tenía internet en ese momento y recién la tuve a los 10 años, lo que sí tenía era tiempo para jugar a jueguitos. A muchos jueguitos. Me acuerdo que me la pasaba jugando al Half-Life y qué miedo me daban esos cangrejos, la puta madre. En especial Ravenholm, donde se convierte en un survival horror. Después empecé jugando con mi vecino, sí, este horrible sujeto de acá. Jugábamos a Age of Mythology, nos la pasábamos jugando ese juego. A día de hoy considero que es un terrible juego de estrategia. Cada tanto lo descargo. Cuestión de que iba a su casa y jugábamos en red local con su hermano, que era mucho más grande y siempre nos rompía el culo. En estos momentos que todavía no tenía internet, me acuerdo que le pedía prestado a mi vieja el cable del teléfono para conectar a la computadora y poder jugar en red. Así que Lean y yo volvíamos a jugar contra su hermano y nos rompía el culo. El Age of Mythology, que es una expansión del Age of Empires, me introdujo a los juegos de estrategia y unos años más tarde llegaría el Dota. El Dota tenía todo lo que podía querer en ese momento. Manejabas un jugador individual, entonces era una vara directa a mi ego que la comparaba con la de mis amigos. Para este momento ya tenía internet y me la pasaba todo el día jugando. De acá conocí a amigos que después vi en persona. A Guille, que estaba a unos kilómetros de casa, lo mismo con Jaberto, el buen Dante de Mar del Plata y a este man que hizo la voz de videos, po weón.
Literal se vino de Chile a conocer toda la crew porque jugábamos Dota juntos. Me empecé a meter en Forex a intentar de hacerme rico y aunque leí un par de libros al respecto y estaba todo el día metido en eso, no salió como pensaba y terminé perdiendo plata de mis viejos. Ahí lo tenés al pelotudo. El 9 de julio de 2015 surge mi primer video de YouTube, que hoy por hoy está en privado, que fue 5 maneras de ganar dinero en internet. Y lo tuve que privatizar porque esas formas de ganar dinero ya no funcionan en este año. Aunque solo por este día lo voy a dejar en público. Así que si lo querés ver, va a ser tu última oportunidad. Pero creo que lo importante está ahí. En ese primer video, la fundación del canal fue para intentar de conectar con personas que habían pasado por la misma experiencia, mostrando maneras, en este caso de ganar dinero en internet, que a mí me funcionaron y preguntando si ustedes tenían las suyas. Afortunadamente, ese video empezó a tener repercusión y poco a poco la banana se fue forjando. 10 meses después, el 15 de mayo de 2016, conocí a Sol, con quien todavía estoy saliendo y tal vez sepan que tiene su propio canal. Qué lindo el amor. Por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué tiene que ver? Porque no sentían amor. Alexander pregunta, ¿por qué decidiste ser youtuber y no blogger? Creo que esto tiene que ver con lo que te sea más cómodo personalmente a vos. Yo no tengo ningún problema con hablarle a la cámara. Igual dicho esto, es una habilidad que se va adquiriendo por repetición, como ser blogger. Igual tuve mis épocas taringueras donde estaba haciendo post todos los días. Pablo pregunta, ¿le reducís la velocidad de tu forma de hablar al video cuando lo subís o hablas así pausado nada más? Hablo así pausado, pero tenés un truco y es que lo puedes poner en 1.25 acá abajo. Gustavo Hernández pregunta, ¿cómo aprendiste a editar? Así. ¿Ya hiciste un análisis demográfico de quién te sigue? ¿Podrías dar un porcentaje por edades? Lo voy a estar dejando por acá. Brian Ernesto pregunta, esta es una pregunta muy filosófica la verdad, la cual se está debatiendo desde tiempos inmemoriales. ¿Messi o Maradona? Ya que eres un gran exponente de YouTube acerca de la filosofía, tengo una pregunta mejor. ¿Por qué filosofía futbolística te decantás? La verdad que nunca me lo había puesto a pensar. Creo que 4-5-1 ultraofensivo, no creo en defender y sería 5 en la mitad de la cancha para el control, pero sería puro ataque. Seguro vieron lo que les pasó al Barcelona la otra vuelta, iban ganando 3-0, pero en la vuelta perdieron 4-0. Por eso es que no tenés que dejar de atacar. Adrián Geller pregunta, ¿de qué equipo de fútbol sos hincha? De Racing. Christopher Travieso pregunta, ¿por qué decidiste hacer un canal de divulgación y no un canal de entretenimiento más común? Bueno, de hecho empezó siendo un canal de entretenimiento bastante común, apuntando siempre al chiste fácil y demás, pero creo que se resume todo una cuestión de oferta y demanda. Hay muchísima oferta en Argentina de canales de entretenimiento y no lo hay de canales educativos. De hecho, si vemos en Latinoamérica es algo que se repite. ¿Qué pensás de las visitas que tienen ahora en relación a las que tenían antes? No se lo tomen a mal, por favor. Y acá nos pasa a mostrar una imagen de que los videos viejos tenían más visitas que los videos actuales. El tema es así, ¿cómo funcionan los videos educativos? Por ejemplo, si vos entras a un canal, al canal de Julio Profe o al canal de Educatina, que son todos canales educativos, ganamos visitas por el arrastre. Es decir, bueno, les puedo mostrar. Miren, para darles un ejemplo, el mes pasado el 5 Hechos Filosofía hizo 136.000 visitas. Que bueno, es uno de los primeros videos. El de Trump, 59.000. 5 Hechos Tiempos, 39.000. Kurt Cobain, 26.000. Lo que quiero decir con esto es que vos tal vez hay diferentes tipos de videos en YouTube, obviamente. Y los videos de entretenimiento en general, por citarles un ejemplo, los videos del Demente, él va a recaudar muchísimas visitas en los primeros 2 o 3 días que publicó un video porque tiene ese tráfico caliente, pero después no va a seguir obteniendo visitas por esos videos. ¿Qué es la diferencia con un canal educativo? Por ejemplo, capaz en el colegio te mandan a que leas un libro de Borges o tener una prueba sobre que tenés que explicar quién fue Borges y dar
dar un poco tu punto de vista. Entonces ahí, a través del tiempo, de hecho cuando yo publiqué el video de Borges tenía algo así de 70.000 visitas y a día de hoy creo que tiene 140.000. Entonces, bueno, canal educativo gana más por el arrastre. Israel Rafael pregunta: Banana, ¿crees que ser youtuber en pleno 2019 aún es factible? Yo creo que es más factible que nunca. De hecho, viste que cada tanto en recurrentes canales hay diferentes youtubers quejándose del algoritmo. Vos siempre que veas a un youtuber quejándose del algoritmo, tenés que estar feliz. ¿Y por qué? Porque esa persona se está quejando de que ya no está recibiendo tanto tráfico como antes recibía. ¿Y qué es lo que pasa? Vos cuando ahora creás un canal nuevo de YouTube, tenés casi la misma relevancia que un canal que es vigente. O sea, el canal que está hace mucho tiempo, como este canal que llegó al 1.000.000 de seguidores, lo que va a tener, la única diferencia con un canal nuevo es que tiene alcance y la marca es un poco reconocida. Entonces capaz que vos te atrevés a cliquear más a un video mío que un video de un don nadie. Puede pasar y esa es la única diferencia. Pero la realidad es que si vamos a mi canal de vlogs personal y vos podés decir, pero vos agarraste y usaste la influencia que tenías en la banana para construirte una audiencia ahí. Y sí lo hice, pero nada más fueron 40.000 personas. Y si ves el primer mes que subí creo que 16 videos, pasó de tener el canal de 40.000 a 100 y pico mil. Y fue todo de tráfico nuevo, caliente, por lo que creo que tener un canal en pleno 2019 es más factible que nunca. Es más factible que habértelo creado en 2010 y tener ahora un montón de seguidores que ya no están activos. Además que no solo para ser youtuber, de hecho si vos tenés una marca, tenés una empresa, vendés remeras, lo que sea, realmente es indispensable que tengas un canal de YouTube para poder conectar con esa audiencia y agarrar tráfico gratuito, que en las otras redes sociales es un poco más difícil. Yaru pregunta: ¿tenés planes a largo plazo para el canal de acá tipo 5 añitos? Amo lo que haces. Bueno, primero que nada, gracias Yaru, y esto se va a responder en el punto 1 de este mismo video, pero sí, lleno de planes. Fausto Bogado pregunta: ¿cómo imaginás que será tu último video? Mi funeral en vivo, lleno de anuncios. El 23 de agosto de 2017 recibí la invitación de Discovery a crear una serie web para su canal de YouTube. Esta serie consistía en 4 videos de los cuales tenía total libertad de crear el guión. Procedí a ir a Miami a grabarla, que fue la primera vez que salía del país. Una experiencia muy linda. Fue en mi vuelta que me contacté con Lord y Felipe, así se sumaban al canal para desarrollar un contenido mucho más educativo del que estaba creando en ese momento. Así que Lord habló y armamos un sistema. La idea fue variar el contenido de la banana a algo más educativo, como dije. Para simplificar las cosas elegimos 5 temáticas, que para el que no se haya dado cuenta pueden identificar por el color del marco de la bananita: filosofía, historia, política y economía, ciencia y tecnología y por último, cultura y sociedad. La idea es intercalar estas temáticas con las 6 series del canal: Genios, Top 5, Cuentos Rancios, Ensayos, Life Hacks y 5 Hechos. Hace algunos meses propusimos subir 20 videos, pero la rentabilidad nos llevó a reducirlos a 10. 5 hechos, cada uno correspondiente a cada temática, y 5 videos de las demás series, que se van turnando entre sí. ¿Por qué un 5 hechos? Mejor dicho, ¿qué es un 5 hechos? La respuesta más simple sería que es la serie insignia del canal, pero pocos llegan a comprender cómo funciona o lo que significa. Hace un tiempo el robot de Platón hizo una parodia del canal y llegaron muchos iluminados a comentar que siempre terminamos con una visión filosófica sobre cualquier tema. Y claro, esto tiene una explicación, pero ya vamos a llegar a esta parte. Cuando empezamos a subir la regularidad de videos de cuando se me cantara a vamos a hacer 20 videos aunque no vamos a llegar, nos encontramos con un problema. Mientras la producción de videos sea baja, la variedad iba a ser grande. Pero si subíamos la producción nos íbamos a encontrar con que nos podían quedar 5 hechos seguidos. Un Cuentos Rancios, un 5 hechos, un ensayo, un top, otro top, un 5 hechos, y la verdad que es un engorro. A esto lo llamamos entropía.
Si son suscriptores viejos, se darán cuenta que la fórmula se fue optimizando a lo largo del tiempo. Si bien cada video es un mundo, esta serie se rige por lo que llamamos la norma 5 hechos. Para empezar, por los aspectos generales, debe contener un mínimo de 10.000 caracteres y cada punto debe terminar con un punchline que motiva al espectador a seguir viendo. Si es necesario un ejemplo, siempre se puede recurrir a uno de la cultura pop, como Volver al Futuro o Dragon Ball para los viajes en el tiempo. Y además, y solo quitando los videos de ciencia que meritan un lenguaje más académico, está prohibido el uso del tiempo verbal pretérito perfecto, para mantener el lenguaje coloquial. Así que lo más normal es usar el pretérito perfecto simple o el pretérito pluscuamperfecto. Así que cualquier ha sido se transforma en un este fue, para que se hagan la idea de cómo funciona. Todos los 5 hechos arrancan con una anécdota, que suele ser una historia real y de naturaleza graciosa o irónica, para rematarla con la intro que tiene el tema de Time Cop Lost, para el que todavía se está preguntando cuál era la canción. Después el video sigue con una breve descripción de lo que vamos a tratar. El punto 5 es historia, el punto 4 son teorías, experimentos o ideas, el punto 3 es un concepto duro, el punto 2 es una curiosidad pero que se puede intercalar con el 3, y el punto 1 da lugar a una reflexión final, que siempre es dotado de un carácter filosófico para motivarlos a que investiguen más, para que se queden con un pensamiento práctico que puedan utilizar, una opción de todo lo que acabamos de mostrar. Esto es así por una razón muy simple. Si nosotros decimos hola fantasmas al empezar un video, o te deseo buenas noches al terminarlo, fácilmente identificarías a quién estamos referenciando. La banana, por su lado, usa una herramienta narrativa para crear un concepto fácil de identificar. Solo resta decirles muchas, pero muchas gracias. Hola, soy Samuel Cabello y dentro de 2 meses aproximadamente voy a cumplir ya 1 año trabajando como editor aquí en La Banana Rancia y estoy súper feliz de que el canal haya llegado a 1 millón de suscriptores, sobre todo porque Damián es una persona increíble. En su momento me empleó sin yo siquiera mandarle un currículum, sin mandarle un portafolio, sin mandarle absolutamente nada, y creo que eso es digno de admirar porque sin conocerme confió en mí. Y el primer video que hice se llama 5 hechos tiempo. Es un video que recuerdo con muchísimo cariño porque marcó el inicio de lo que soy hoy en este canal. Hemos mejorado muchísimo, tanto en calidad como en cantidad. Espero que el canal siga creciendo, que siga creando, que siga innovando, que siga educando y por consecuencia que siga creciendo. Porque yo siempre voy a estar aquí apoyando en lo que pueda, en lo que se necesite, desde este cuartico, desde esta esquinita, con mi edición y con mis consejos que no sé si sirven para algo, pero mira, ahí están. Por favor, síganme en mis redes sociales. No sé si Damián las va a poner y si no las pone voy a quedar súper raro diciendo esto, pero mira, ahí están o no están, no lo sé. Un saludo. Hola mi gente de La Banana Rancia, mi nombre es Rosa Montoya, soy de Venezuela, soy parte del equipo de redactores y guionistas de La Banana. De verdad que para mí es una emoción de que hoy estamos cumpliendo ya el 1.000.000. Hola, me llamo Gianpaolo Bonsignore. Soy escritor, ensayista, guionista, cuentista y sobre todo rancio. Si llegaste a ver los cuentos rancios de diciembre, San Valentín e Historia desde hace poco, yo los escribí, yo soy el autor y le agradezco mucho a Damián Ruiz por permitirme un pequeño espacio en su canal de YouTube para mostrar mi trabajo artístico, y quiero seguir colaborando para que el canal crezca más y más con guiones y más cuentos rancios. Y sin más que agregar,